En una caleta solitaria del sur, donde los mapas ya no nombran y las brújulas se vuelven caprichosas, vivía un hombre llamado Tomás. Nadie sabía cuántos años tenía exactamente, pero el mar los conocía todos. Su rostro estaba surcado por arrugas tan profundas como los canales submarinos, y sus ojos claros, casi del color de la espuma, parecían mirar siempre más allá del horizonte. Tomás era pescador desde que tenía memoria. Su padre, y antes su abuelo, también lo habían sido. No por necesidad, sino por una fidelidad inquebrantable al océano, como si las olas llevaran dentro una promesa antigua que pasaba de sangre en sangre. Cada madrugada, antes de que los gallos imaginaran cantar, Tomás arrastraba sus botas hacia el bote, empujaba la madera cansada al agua, y se dejaba llevar por el vaivén de la marea. No hablaba con nadie. El pueblo se había ido quedando sin voces, y él no había hecho mucho por evitarlo. Sus redes recogían lo justo para vivir. Algún lenguado, uno que otro pulpo curioso, a veces nada. Pero Tomás no parecía decepcionarse nunca. Se sentaba en el bote, contemplaba el sol trepando al cielo, y dejaba que el silencio le hablara. Una tarde, cuando ya el sol comenzaba su descenso y las gaviotas surcaban el cielo como pensamientos sueltos, Tomás sintió algo pesado en su red. Lo arrastró con esfuerzo, esperando quizás un pez grande, o una trampa olvidada. Pero lo que emergió del agua no fue ni lo uno ni lo otro. Era un cangrejo enorme, de un rojo profundo y con caparazón brillante como si el propio mar lo hubiera pulido. Sus ojos eran negros, brillantes, demasiado vivos. No se movía con violencia. Solo lo observaba. Tomás, intrigado, lo colocó sobre la cubierta del bote. «Mira tú», murmuró. «Un viejo como yo atrapando bestias como tú. ¿Qué haces tan lejos de la orilla?» Entonces sucedió algo que hizo al tiempo detenerse por un segundo. «Vengo a recordarte algo que has olvidado», dijo el cangrejo, con una voz grave y pausada, como quien ha aprendido a hablar en medio de las corrientes. Tomás dejó caer el remo y se quedó inmóvil. Miró a su alrededor, como si esperara encontrar a alguien escondido, burlándose de él. «¿Estoy loco?», susurró. «Tal vez», respondió el cangrejo. «Pero eso no impide que escuches». El viejo pescador se sentó lentamente, sin apartar la mirada del crustáceo. El bote se balanceaba suavemente, como si el mar aprobara aquella conversación. «¿Y qué vienes a recordarme, criatura extraña? Que el tiempo no es una red, y que los recuerdos no son anzuelos. Has estado pescando durante años, esperando atrapar algo que no vive bajo el agua». Tomás tragó saliva. Nadie sabía, pero en el fondo de su alma dolía un hueco que ni las olas podrían llenar. «He perdido muchas cosas. A mi hijo, a mi mujer, a mis amigos. Ya no queda nadie. Solo el mar». «Eso crees tú», dijo el cangrejo. «Pero lo que se pierde no siempre desaparece. A veces, solo cambia de forma. El tiempo transforma, no roba. Te convierte en otra versión de ti mismo. Y esa versión necesita aprender a mirar distinto». Tomás acarició la madera del bote con dedos temblorosos. «¿Cómo sabes tú todo esto? Yo he vivido siglos bajo estas aguas. He visto nacer islas y hundirse barcos. He escuchado promesas que el mar devoró y canciones que aún flotan entre las olas. La sabiduría no está en el tamaño, viejo. Está en la espera». El viento cambió, trayendo el olor de las algas y el sonido lejano de una campana náutica. Tomás miró al horizonte. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué hoy?» «Porque estás listo para escuchar. Has aprendido el silencio, y eso es lo primero que se necesita para entender». Tomás cerró los ojos por un momento. Recordó las manos de su esposa trenzando redes, las risas de su hijo jugando entre las barcas, las voces de sus amigos contando historias frente al fuego. Todo parecía tan lejano, tan irrecuperable. Pero el cangrejo tenía razón. Nada se había ido del todo. Todo seguía allí, flotando en algún rincón de su alma. El silencio entre ellos no era incómodo. Era como ese tipo de pausa que sucede entre dos viejos conocidos que ya no necesitan hablar para entenderse. El mar seguía meciéndolos con suavidad, como una madre que arrulla a su hijo anciano. «¿Cómo te llamas?», preguntó Tomás, no por cortesía,
sino por necesidad de darle forma a lo imposible. Los hombres no pueden pronunciar mi nombre, respondió el cangrejo. Pero si eso te da paz, llámame simplemente viejo. No por mi edad, sino por la tuya. Tomás soltó una risa ronca, cargada de sal y recuerdos. Viejo entonces. Me va bien tener un amigo con ese nombre. El cangrejo no respondió. Solo movió lentamente sus patas, acomodándose bajo un rayo de sol que se colaba entre las nubes. ¿Sabes?, dijo Tomás al cabo de un rato. Nunca fui bueno para hablar. Ni con mi hijo, ni con mi mujer. Siempre preferí salir al mar, trabajar, callar. Supuse que el amor se entendía, no hacía falta decirlo. El silencio es un idioma, pero no todos lo entienden, dijo el cangrejo. A veces uno ama en silencio y el otro muere esperando una palabra. Tomás asintió lentamente. Mi hijo se fue sin que yo pudiera decirle lo que sentía. Discutimos una mañana cualquiera. No por algo importante. Cosas pequeñas. Él quería irse a estudiar lejos, dejar la pesca. Yo lo tomé como una traición. Le dije cosas duras. Luego se fue. Y no volvió. El cangrejo no se movió. Solo escuchaba, como si llevara siglos esperando que Tomás soltara esa confesión. Después murió su madre. Y luego el mundo se quedó sin palabras. Me acostumbré al silencio. Pero cada red que lanzo lleva el deseo de que él vuelva, aunque sea como un susurro. El cangrejo levantó una pinza, como un gesto de consuelo. El amor no dicho no se pierde, Tomás, pero se convierte en lamento. El tiempo no espera a que uno aprenda. Solo pasa. Pero aún estás aquí. Aún puedes hablar. Aún puedes perdonar. Tomás se frotó el rostro. No lloraba, pero sus ojos estaban húmedos como la niebla. ¿Y tú, viejo? ¿Nunca perdiste nada? Perder es parte de existir, dijo el cangrejo. Lo importante es no olvidar. Bajo el agua he visto amigos irse, generaciones desaparecer, arrecifes convertirse en polvo. Pero cada vez que camino por el fondo, sé que esas memorias viven en mí. Eso me basta. El cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y violetas. El crepúsculo extendía su manto sobre la superficie, y las olas cambiaban de ritmo, como si respetaran el peso de la conversación. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Tomás, sin dirigirse a nadie en particular. Era más bien una súplica al universo, a sí mismo, al pasado. Recuerda. Agradece. Y si puedes, busca. Aunque no encuentres, el acto de buscar ya es amor en movimiento. Tu hijo aún vive, ¿no? Tomás asintió, aunque con duda. Eso creo. Entonces búscalo. No para pedir perdón. No para explicar. Solo para decir, estoy aquí. Y aún eres parte de mí. Tomás cerró los ojos, como quien se permite imaginar un futuro que creía negado. El aire era fresco, y por primera vez en años, no se sentía solo. ¿Volverás?, preguntó finalmente. El cangrejo bajó la mirada. Su caparazón brillaba con la última luz del día. Cuando el mar me lo permita. O cuando tú vuelvas a necesitar recordar. Tomás se inclinó lentamente y colocó al cangrejo sobre la arena húmeda, donde la espuma lo acariciaba como una madre que da la bienvenida. El crustáceo lo miró una última vez. No atrapes lo que debe fluir, Tomás. Vive como el agua. Avanza, aún con piedras en el camino. Y con eso, se perdió entre las olas, sin dejar rastro. Tomás no volvió al mar durante varios días. Sus botas quedaron junto a la puerta, cubriéndose de sal y polvo. La barca, sin su peso, dormitaba junto al muelle como un perro viejo esperando a su amo. Nadie en el pueblo, lo poco que quedaba de él, preguntó por él, y eso tampoco lo sorprendió. A esas alturas, el silencio era la única compañía que le era fiel. Pero algo había cambiado. El encuentro con el cangrejo no se borraba de su mente. No podía explicarlo con palabras, ni siquiera para sí mismo. Solo sabía que aquellas frases, dichas por una criatura imposible, lo habían atravesado como el frío del agua al amanecer. Ya no podía mirar al mar de la misma forma. Ahora lo veía como un espejo, vasto, antiguo, sabio.
y por primera vez en años, se permitió mirar hacia adentro. Una tarde, Tomás abrió el viejo arcón de madera donde guardaba las cosas que no usaba desde que su hijo se fue. Una caja con cartas, un cuaderno de tapas de cuero, y una foto arrugada donde los tres, él, su esposa y el muchacho, sonreían frente a la barca. Su esposa tenía los ojos cerrados por la risa, el niño alzaba una caña de pescar, y Tomás miraba a la cámara con esa seriedad que usaba para ocultar la ternura. Se sentó frente a la ventana, con el cuaderno en las piernas, y escribió por primera vez en años. Hijo, no sé si esta carta te llegará alguna vez. Tal vez el mar la trague, como ha tragado tantas cosas. Pero necesito decirte que te amé, incluso cuando no supe cómo. Me equivoqué. Te empujé cuando debí abrazarte. Te juzgué cuando solo querías volar. Si aún recuerdas mi voz, quiero que sepas esto. Aún estás conmigo. Y cada red que lanzo al agua lleva tu nombre. No espero respuestas. Solo quería que lo supieras. Doblar la carta fue como cerrar una herida. No la envió. No había dirección. Pero la colocó dentro de una botella de vidrio, selló el corcho con cera, y al amanecer, caminó hasta el borde del acantilado. El mar abajo rugía, pero él no tembló. Sostuvo la botella en alto, como una ofrenda, y la dejó caer. Vio cómo flotaba, alejándose poco a poco, llevándose sus palabras, su pena, su esperanza. Esa misma tarde, volvió a subir a la barca. No era para pescar. Era para navegar. Ya no buscaba llenar las redes. Buscaba llenar el alma. Visitó caletas olvidadas, conversó con otros pescadores, compartió historias y escuchó otras. Descubrió que no era el único viejo que había perdido algo. No era el único que callaba por miedo, que dolía en silencio. Pasaron semanas, tal vez meses. El tiempo ya no era una amenaza. Era un compañero. Una mañana de invierno, al volver a su cabaña, encontró una carta en la puerta. El sobre estaba mojado por la bruma. No había remitente. Solo decía para Tomás. La abrió con manos temblorosas. Padre, recibí tu mensaje. No sé cómo. No sé cuándo. Pero una parte de mí supo que debías estar recordando. También me equivoqué. Me alejé con rabia, con orgullo. Pero nunca dejé de pensar en ti. Si aún queda un rincón en tu mesa, me gustaría sentarme contigo. No para hablar del pasado, sino para compartir el silencio. Tu hijo. Tomás se quedó quieto largo rato. Luego, lentamente, sonrió. No una sonrisa grande, ni efusiva. Fue una sonrisa serena, como el primer rayo de sol tras una tormenta larga. Esa noche, al sentarse frente al fuego, colocó otro plato sobre la mesa. No sabía cuándo llegaría su hijo. Tal vez al día siguiente. Tal vez en un mes. Pero ahora lo esperaba con el corazón abierto. Y en un rincón de la repisa, sobre una concha blanca, descansaba una figura pequeña de madera. Un cangrejo tallado, de pinzas abiertas y ojos atentos. Porque Tomás sabía que la sabiduría no siempre llega en forma de libros o de hombres sabios. A veces, llega desde el fondo del mar. Y deja huellas que nunca se borran.